Un nuevo capítulo dentro de el gran sector que estamos estudiando denominado electrodinámica. Un capítulo que estudia todos los fenómenos físicos relacionados con el campo magnético. ¿Recuerdan ustedes? En los tres primeros capítulos, inclusive en el cuarto, hemos visto la presencia, la influencia del campo eléctrico en varios fenómenos físicos. Y bueno, todavía no habíamos mencionado sobre el campo magnético y es que aquí lo hacemos. Y hasta el final, claro, ya vamos a em, tener la presencia del campo magnético en los siguientes fenómenos físicos e inclusive el campo eléctrico más. Los dos campos se van a unir. En este capítulo, pero lo estamos estudiando de forma separada al campo magnético. Las aplicaciones, lo vamos a ver al final de la clase, son inconmensurables. Es decir, quizá no se puede concebir el desarrollo de la tecnología sin la aplicación precisamente de dispositivos que manejan el campo magnético. Ya vamos a verlo. Em, lo primero, ¿cómo se detectó la presencia del campo magnético? Seguramente alguna vez eh, en su vida cotidiana, alguna vez han debido utilizar una brújula. Este dispositivo que lo tenemos oscilando en la parte inferior de nuestra diapositiva, de nuestra pantalla, es una brújula que, como sabemos, depende de la situación o del lugar donde nos encontremos en el planeta Tierra, siempre ha de apuntar la aguja al norte geográfico, que para nosotros sería el sur magnético. ¿Ah? Es el sur magnético. La ingeniería civil, sus planos lo hacen en base a una brújula apuntando al norte. Em, los que realizan prospección minera, lo mismo, topografía, orientando siempre respecto del, del norte geográfico, ¿no es cierto? En todo momento, en este mismo instante, está presente el campo magnético terrestre. El orden de magnitud en laboratorio probablemente lo hayan determinado. Depende de la ubicación del planeta Tierra. Oscila más o menos entre los microamperios, alrededor de los microamperios, ¿no? Ciertos valores variables en función de la cantidad del... No, en realidad es microteslas. El campo magnético se mide en teslas, ¿ya? Ya no es microamperios, es microteslas. Claro, está relacionado directamente con la corriente, ya van a ver después enseguida. Este es un instrumento indicador milenario, ¿no es cierto? Con este instrumento llegó Colón, por ejemplo, a las Américas. No había esas veces GPS, no había satélites, no había celulares, etcétera, ¿no? No había la tecnología de la que disponemos ahora. Una simple brújula y sus mapas, con eso simplemente, bueno, y su hipótesis de que había habido por este lado, ¿no? Se lanzó a la aventura Cristóbal Colón y bueno, llegó con con toda su cultura, sus creencias, etcétera, ¿no? Los españoles habitaron esta parte, conquistaron esta parte de nuestro planeta, ¿no? Este es entonces el dispositivo detector del campo magnético terrestre, una brújula. Cuenta la historia de la ciencia que, bueno, todos sabíamos que esta brújula apuntaba precisamente al norte magnético, ¿no? Les decía que cuenta la historia de la ciencia que este científico de origen danés, un físico químico, como ustedes están viendo en pantalla, Hans Christian Ørsted, él estaba realizando, dice, en su laboratorio experimentos sobre circuitos eléctricos, resistencias, capacitores, inductores, como nosotros, ¿no? Y conectándolos con su cablecito en el laboratorio seguramente, ¿no? Con sus cables. De pronto, accidentalmente, acerca la brújula donde estaban sus circuitos. ¿Y qué observó en la brújula? Resulta que la aguja de la brújula ya no apuntaba al norte geográfico, que es su posición natural de equilibrio, sino estaba apuntando hacia la región de sus circuitos eléctricos. ¿Qué significaba esto? Que en los circuitos eléctricos se estaba generando un campo magnético más intenso que el campo magnético terrestre.
Enseguida se puso a investigar, ¿no? A ver si es que la aguja ya no está apuntando a lo que es natural al norte geográfico, se está generando un campo magnético mucho más intenso acá. Y empezó a estudiar de dónde provenía ese campo magnético, ¿no? En esta parte han sido, los que han estudiado profundamente han sido franceses. Y es lo que vamos a ver a continuación, más adelante, ¿no? Son franceses que han investigado profundamente esta parte, pero a raíz de esta observación que hizo este científico de origen danés, que les digo, Hans Christian Ørsted. De las investigaciones que se realizó respecto de los circuitos entonces, descubrieron lo siguiente, y lo tenemos en esta próxima pantalla. Podemos generar, bueno, se puede generar campo magnético haciendo circular corriente eléctrica por un conductor. Fíjense en este gráfico de la izquierda, la corriente eléctrica está fluyendo hacia arriba por este conductor eléctrico, ¿no? Hacia arriba. Está yendo en ese sentido la corriente eléctrica. La circulación de esta corriente eléctrica genera campo magnético. Eso había sido la causa por la que la aguja se desplazaba e indicaba otra dirección, ¿no? Se estaba generando un campo magnético terrestre de mayor magnitud, decíamos, ¿no? Y haciendo las observaciones ya experimentales, se determina de que la corriente eléctrica que circula por un conductor, en un circuito es normal eso, ¿no? Estaba generando campo magnético a su alrededor y en el mismo conductor también ahí dentro había un campo magnético. A simple vista no se lo observa, se lo hace visible indirectamente, aquí en la parte más inferior del lado izquierdo, vean. No es muy claro, pero aquí hay una barra de cobre por la que está fluyendo corriente eléctrica. Transversalmente se le ha atravesado un plano y se ha introducido viruta de hierro, es decir, pequeñas partículas de hierro. Y resulta que esas partículas de hierro describían una especie de circunferencias concéntricas al conductor, ¿no? Estábamos haciendo visible la presencia de las líneas de campo magnético. Esa experiencia la podemos repetir sin ningún problema a cualquier instante, ¿no es cierto? Probablemente lo hayan hecho en laboratorio. Ya en base a esta observación surge un estudio más profundo. Resulta que estas líneas, para empezar, como se puede apreciar en la simulación, no tienen principio ni final, son líneas cerradas. En este caso, si el conductor es un cilíndrico, o si es cilíndrico el conductor, como se puede ver, las líneas son circunferencias que tienen el mismo centro del conductor, ¿no? Y por la regla empírica de la mano derecha podemos determinar el sentido de estas líneas también. Si colocamos el pulgar de la mano derecha en el sentido de la corriente, es decir, hacia arriba, imaginariamente, bueno, lo pueden hacer ustedes físicamente también. Si colocamos el pulgar en el sentido dirigido hacia arriba, los dedos de la mano nos están indicando que las líneas de flujo de campo magnético tienen el sentido antihorario en nuestro caso. Lo vamos a parar unos segunditos con el lápiz. Aquí está precisamente, lo vamos a detener la simulación. ¿Dónde está nuestro lápiz? No está habilitado nuestro lápiz, lo vamos a hacer. Bueno, les decía que por la regla de la mano derecha podemos precisamente establecer. Ahí está nuestro lápiz. Mire, el pulgar en el sentido de la corriente hacia arriba y las líneas de flujo que son circunferencias concéntricas que están en este caso en sentido antihorario, trazos cerrados y continuos. A diferencia del campo eléctrico, ¿recuerdan? El campo eléctrico salía del positivo y llegaba al negativo. Tenía su origen, un principio, la carga positiva, y un final, la carga negativa. En cambio, a diferencia de aquello,
Las líneas de campo eléctrico no tienen principio ni final. Son trazos continuos y cerrados. Ahora, obviamente, estas líneas que han sido visibles en la parte inferior nos da la posibilidad de poder establecer que el campo magnético tiene magnitud, dirección y sentido. O sea, es un vector, ya el campo magnético. Y ese vector tiene la misma dirección de las líneas de flujo del campo magnético. Es decir, como es un vector, no dobla, ¿no es cierto? El vector. Entonces han de ser líneas o segmentos que tienen magnitud, dirección y sentido, decíamos. Por ejemplo, en este punto, el vector campo magnético sería este, un vector tangente, porque les digo que no dobla, ¿no? El vector campo magnético es este, tangente a las líneas. En cada punto podría haber un campo magnético. Como está a la misma distancia radial, la magnitud de este campo es el mismo. Lo que va a variar simplemente ha de ser su dirección, ¿no? Este es el vector campo magnético. Se los representa con la letra B labial mayúscula, ¿no? Este es el campo magnético y es una cantidad vectorial, por eso les representamos en su encima un vector, ¿no? Una flechita. Y en cada punto ha de haber, además a cada distancia ha de haber precisamente los vectores de campo magnético. En realidad, alrededor del conductor hay un campo vectorial. ¿A qué se denomina campo vectorial? Que hay una gran cantidad de vectores, en este caso de campo magnético, alrededor del conductor. E inclusive dentro, les decía, ¿no? También hay dentro. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de generar, yo ya puedo, a mi criterio, puedo generar campo magnético. Hago circular corriente eléctrica de cierto valor por un conductor y se está generando campo magnético alrededor. Es lo que vio, observó, sin pensarlo Hans Christian Øster, ¿no? Ya con los estudios se determinó esto. Sencillo entonces, el fenómeno físico. ¿Cómo puedo generar campo magnético? Haciendo circular corriente eléctrica por un conductor, listo. El resto ya viene después, ¿no? Eh, ¿Cómo calculo? ¿Qué magnitud? ¿Qué formas? ¿Cómo puedo obtener más campo o menos campo magnético, etcétera, ¿no? Pero el fenómeno físico es ese. Haciendo fluir corriente eléctrica, esta corriente eléctrica genera un campo magnético en su alrededor. Probablemente hayan visto en su vida cotidiana también, esto sí lo han debido ver, esta gráfica de la derecha, un imán permanente. Este es un imán permanente, ¿no? Una barrita de acero o hierro. Ustedes saben, el mejor conductor eléctrico es la plata, ¿no es cierto? Excelente conductor, el mejor, campeón, a temperatura ambiente, desde luego, la plata. Pero como material magnético, la plata es pésimo, es decir, es un pésimo conductor magnético la plata. De hecho, nunca van a ver una barra, un imán que esté construido de plata, que esté construido de maderita, de plástico, no. La mayoría de los materiales que se utiliza para, para generar un campo magnético o para convertirlo en un imán es precisamente el hierro o el acero. Fesita también llaman otro tipo de material, ¿no? Con incrustaciones de cristales como el silicio también para orientar al campo magnético, ¿no? Eso ya dentro de la estructura atómica. Bueno, lo que nosotros simplemente observamos es esto, una barra de hierro que se está generando un campo magnético en su alrededor. ¿Cómo se manifiesta ese campo magnético? Atrayendo metales, es decir, aparece una fuerza magnética que atrae metales. Cualquier objeto metálico lo atrae, ¿no es cierto? Cualquier objeto de hierro o acero lo ha de atraer. Hay una fuerza magnética de atracción, y vamos a hablar después de la fuerza. ¿Qué origina esa fuerza? Precisamente el campo magnético. Alrededor de un imán existe un campo magnético entonces, ¿ya? Aparentemente, como se puede ver acá, sale del polo norte e ingresa al polo sur. Se puede observar, a ver, lo vamos a hacer visible. Estamos utilizando el color rojo. Aparentemente sale del polo norte, aquí está el polo. Ya no hablamos de carga positiva y negativa, hablamos de polo norte y polo sur. Sale del polo norte e ingresa al polo sur, pero internamente se está completando
la línea. Otra vez se cumple la propiedad de que las líneas de campo magnético son trazos cerrados y continuos. Aquí no es una circunferencia, pero sigue siendo un trazo cerrado, ¿no? Físicamente de afuera, aparentemente sale del polo norte, ingresa al polo sur, pero internamente se está completando esa línea. Lo mismo podríamos hacer acá abajo. ¿Sí? Sale del polo norte, llega al polo sur, pero internamente se está completando la línea. Y la propiedad que determinaron los científicos. Como tiene este sentido, lo que les dije, ¿no? Sale del polo norte y llega al polo sur. Tendría que ser esto así, saliendo del polo norte, llegando al polo sur, y por dentro estaría así, ¿verdad? ¿Mm? El vector campo magnético propiamente, en este caso, sigue denotando la propiedad de que el vector campo magnético es tangente a la línea de campo magnético. Sería en este caso así. Aquí estaría saliendo. Por aquí, tangente si es curva. Por aquí, colineal si es recta, ¿no? En la parte de abajo, lo mismo. Estaría saliendo por acá, un vector tangente, etcétera, ¿no? Este es el vector, como vemos también, el vector campo magnético es representado por la letra B. Un imán permanente también da origen o está presente allí el campo magnético. Tampoco es visible, ¿no? Ustedes ven un imán, no ven sus líneas de campo magnético. Otra vez, si se lo coloca una lámina encima y le colocamos viruta de hierro, ahí se puede apreciar, ¿no? Se están formando más o menos, miren esto, líneas rectas por dentro y por fuera una especie de curvas, ¿no? Son las líneas de campo magnético, esto mismo que acabamos de graficar. Algunas son de trazo más grande, ¿no? Ahí están, ¿verdad? Y seguramente los vectores campo magnético también están ahí, ¿no? Tangente, así son curvas, y colineales si son rectas, ¿no? Es el vector campo magnético. Ustedes me dirán, pero el fenómeno parece ser diferente al anterior. Para generar campo magnético tengo que hacer circular corriente eléctrica por un conductor. Eso es lo que hacemos en circuitos. Y aquí yo no veo que esté fluyendo corriente eléctrica. ¿Cómo se está generando ese campo magnético? Se preguntarán, ¿no? Para entender cómo es que se genera el campo magnético, tenemos que ingresar al micromundo atómico de la barra de acero o de yeso. El modelo clásico atómico. En el núcleo tenemos al protón y al neutrón, quietos en el núcleo. Alrededor del núcleo, como si fuesen planetas, están orbitando, están girando los electrones. Ah, miren, movimiento de electrones. ¿Qué es un electrón? Un electrón es una partícula que tiene carga eléctrica. Ah, los electrones entonces que están orbitando alrededor del núcleo, que es carga en movimiento, y al final corriente eléctrica está generando el campo magnético. Igual el fenómeno, ¿no? Igual. Movimiento de carga es corriente y esa corriente está generando ese campo que está alrededor de un imán. Claro, el movimiento de los electrones no lo vamos a poder ver a simple vista, ¿no? Quizá con un microscopio. Así lo han hecho los científicos, ¿no? De cualquier forma, el movimiento de carga transformado en corriente genera un campo magnético también, como se puede ver en un imán permanente. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante por qué, cómo es que podemos convertir un imán a una simple barra de hierro o acero. O al revés, un imán queremos que sea una simple barra que ya no atraiga metales. Podemos hacerlo también. ¿Mm? Eh, Finalmente, acá en la parte central, ustedes están viendo, tenemos un electroimán, se llama esto. Es un imán temporal, un imán artificial, ¿no? No es un imán permanente. ¿Cómo funciona esto? Se puede ver en el gráfico. Se ha enrollado alambre de cobre, este de color naranja que ven aquí, parece naranja, ¿no? Este material de cobre está enrollado sobre un núcleo de ferrita o de hierro, si ustedes quieren.
Y los terminales del alambre se está colocando a una batería o una pila, como se puede ver acá, ¿no? Una pila. En cuanto se cierra el circuito, perdón, se cierra el circuito, la carga de la batería comienza a salir. La carga se empieza a mover por el conductor, eso es corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica en la bobina, en este enrollado de alambre, eso es una bobina, ah, genera campo magnético. Ese campo magnético generado, traducido en fuerza magnética, va a traer el clip que está en la parte inferior. Mientras esté conectado a la batería, va a haber corriente y el clip va a estar sujeto al electroimán, a la base, ¿no? Al núcleo. Si desconectamos los cables o los conductores de la batería, ya no ha de haber corriente y seguramente no ha de haber campo magnético, no ha de haber fuerza magnética y el clip va a caer, ¿no? Ese fenómeno se puede observar en la simulación. Miren, se ha conectado, ha traído el clip, se desconectó y el clip cae. Este es un imán temporal, ¿no? Se lo atrae por la generación de campo magnético y, y la fuerza magnética, pero en cuanto ya no hay corriente, ya no hay campo magnético y no hay fuerza magnética. Y el clip cae en este caso, ¿no es cierto? Este es un electroimán de amplio uso también, en cerraduras eléctricas, en los contactores de motores, disyuntores o interruptores de gran potencia, ¿no? Se utiliza este electroimán. Este es el fenómeno físico, entonces, quizá lo más importante es entender esto, ¿no es cierto? Cómo se genera campo magnético haciendo circular corriente por un conductor. O en el caso de un imán, ordenando los dipolos magnéticos, de tal modo que todos los electrones que hay, millones en una barra de hierro, los ordenemos y la corriente que fluya o que orbite en un solo sentido, en el núcleo atómico. Entonces, cuando están orbitando en un mismo sentido, esas corrientes suman, lo que provoca que haya un campo magnético externo, ¿no? Básicamente es eso. El resto es eh, ecuaciones que nos permiten calcular el campo magnético con diferentes métodos. Ya después vamos a ver el efecto de este campo magnético traducido en la fuerza magnética, etcétera. Un estudio más profundo, ¿no? Pero lo más importante es esto que acabamos de decir, la generación de un campo magnético. De aquí para adelante vamos a ver ya un análisis un poco más profundo sobre, por ejemplo, alguien pregunta, ¿no? Allá está bien, evidente, podemos generar un campo magnético por la circulación de corriente, perfecto. Pero ¿cuánto campo magnético puedo generar? ¿Cómo lo calculo? Y les decía que son los franceses los que se han ocupado de esto. En principio, estos dos científicos se unen para proponer una fórmula. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, dos franceses. Se unen para proponer precisamente un método de cálculo de campo magnético. Aquí está. Para determinar la magnitud del campo magnético, en realidad, ¿no? O la intensidad de campo. Algunos nombre y apellido dicen, ¿no? Su nombre y apellido completo es intensidad de campo magnético, ¿no? Como es tan largo, entonces decimos campo magnético directamente y punto, ¿no? Eh, Les decía, plantean un método para calcular la magnitud y precisamente eso es lo que tenemos acá abajo, en este cuadro gigante de color amarillo. Tenemos la ecuación propuesta por estos dos científicos para calcular la magnitud del campo magnético. Ahora sí, estamos haciendo ya un análisis cualitativo. ¿Cómo podemos calcular eh, el campo magnético? Su magnitud, su dirección y su sentido. Claro, es un vector, ¿no? Ya. Lo siguiente, vamos a describir los términos de la fórmula de estos dos caballeros. Es una fórmula general. Sirve para cualquier tipo de fuente de campo magnético. Lo primero, hacen circular corriente eléctrica por un conductor. Y eso está traducido en este término en la ecuación. Corriente por un diferencial de longitud. Es decir, la corriente, miren, acá abajo, está fluyendo de izquierda a derecha. Este es el conductor, ¿no? Es el conductor que está generando o que está trasladando una corriente. Alrededor de esta corriente se está generando campo magnético. Y ese campo magnético, por ejemplo, por las reglas de la mano derecha ya sabemos,
ese campo magnético es este. En un punto P, ahí está la circunferencia concéntrica con coaxial. Y bueno, concéntrica, con el centro en la corriente, en el control que transporta la corriente, tenemos el campo magnético. Un diferencial de campo, no es el campo total. Un diferencial de campo, dice. ¿Ya? ¿Cómo se genera este campo? Ya sabemos, por la circulación de corriente. Y ahí mismo, estos dos científicos dicen, toman un elemento diferencial de corriente. Podría ser este tramito, ¿no? Un tramito pequeño podría ser este. Asociado la corriente con la longitud, un diferencial de longitud, ya viene a ser un vector, ¿no? Y ese es el vector de color azul. Corriente por diferencial de longitud. Eso está expresado ya acá en la fórmula. Desde el mismo elemento de corriente, traza un vector posición hasta el punto donde estoy calculando el campo magnético, el punto P para nosotros. Y además su vector unitario de este vector posición, bueno, es colineal con él, ¿no? Tiene de módulo la unidad, ahí está el vector unitario, en la dirección R también, ¿no? Y eso está expresado en la fórmula, miren. R al cuadrado es la distancia desde el elemento lineal de corriente hasta el punto donde estoy calculando el campo. Eso es R. Está en módulo y elevado al cuadrado. Al elemento de corriente le ha multiplicado por el vector unitario que está en la dirección del vector posición R. Aquí está. Y este ya es un producto vectorial, ¿no? Estos dos términos. Este producto vectorial de los dos vectores me proporciona precisamente la dirección del campo magnético. La fórmula es completa, me da hasta la dirección del campo magnético. Y su sentido también, desde luego, ¿no es cierto? ¿Por qué han establecido esta relación? En el laboratorio generalmente nacen, ¿no? Las ecuaciones en física generalmente nacen en laboratorio. ¿Qué han hecho? A ver, vamos a ver. Quitaremos las últimas. Lo siguiente. En laboratorio seguramente han hecho este análisis, les decía. Si aumentan la corriente, ¿no? Con un amperímetro miden eso, ¿no? A ver, aumentaremos la corriente, dicen. Muy bien, la corriente aumenta. Ah, sí, hay más corriente y en el punto P hay más campo. Es decir, aumenta la corriente, aumenta el campo. La relación es directa. Si aumentamos la distancia desde el elemento lineal hasta el punto P, si aumentamos R, ¿qué pasa con el campo magnético? El campo magnético a mayor distancia o más lejos del conductor disminuye. Entonces ese término va al denominador, porque es inversamente proporcional. Así nacen las fórmulas en laboratorio de las mediciones, ¿no? Además dice, hace más detalle, ¿no? Claro, dos se han unido para hacer precisamente este análisis. Además disminuye, dice, en forma cuadrática, es decir, está inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que se encuentra el punto donde estoy calculando el campo, ¿no? Por aproximaciones estadísticas se logra esta relación de la potencia elevada al cuadrado, ¿no? Ya, esas son las magnitudes que se manejan. La corriente directamente proporcional, la distancia inversamente proporcional. Para que se convierta en una igualdad, ¿qué han hecho? Han introducido una constante de proporcionalidad y esa constante es 4pi, ¿no? Este número permite igualar las dos expresiones, ¿no? Y este término mu que lo han introducido significa la permeabilidad o característica del punto donde estoy calculando el campo magnético. Es la característica del medio, en realidad, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, un sólido, si es un material de hierro, va a ser sólido, ¿no es cierto? Entonces la permeabilidad del hierro habrá que utilizar aquí. Si estuviésemos en un líquido, tendremos que utilizar su valor de permeabilidad, ¿no? Ya ese término más que está involucrado entonces en la ecuación que permite calcular el campo magnético, ¿no? Seguramente ha sido complejo en su momento esto, ¿no es cierto? Por eso dos han tenido que involucrarse en esto, ¿sí? De cualquier forma, ahora ya nos están proporcionando ellos. Esta es la ecuación que nos permite calcular la magnitud, dirección y sentido del campo magnético, ¿no? Las unidades de medida en el sistema internacional es el Tesla. Aquí está la abreviación del apellido de este famoso científico, Nikola Tesla.
han debido escuchar de él, ¿no? En circuitos podríamos haber hablado de él, visto un video inclusive. Bueno, no, el tiempo no nos da, ¿no? Mm, el famoso Nikola Tesla, más conocido por la guerra de las corrientes, ¿no? En su momento, les comento algo. Hay películas completas de este acontecimiento, ¿no? En su momento, Nikola Tesla era el empleado de Tomás Alva Edison, era su empleado, multimillonario Edison, Tesla, ¿no? Ingresa a trabajar en su laboratorio, hace algunos aportes, etcétera, pero Tesla ya se veía que era un genio, ¿no? Y empieza a tener una discusión con Edison, dicen, ¿no? Según Edison, otro científico millonario también, quizá más comerciante que científico, porque él comerciaba con los productos eléctricos, ¿no? Decía Edison que la energía eléctrica se transporta de manera más segura y eficiente en corriente continua. Es decir, si Edison hubiese estado vivo en este instante y tenía la posibilidad de transportar energía entre Oruro y La Paz, él lo hubiese hecho en corriente continua, ¿no? Que tenía sus dificultades. Bueno, es una larga historia esa, ¿no? Nikola Tesla, que era su empleado, empezaron a tener divergencias y él dijo, no, la manera más técnica y eficiente es de transportar la energía eléctrica en corriente alterna. La historia de la ciencia y en los acontecimientos actuales nos dan la razón. O le da la razón a uno de los dos, ¿no? Y se acabó la guerra de las corrientes que mencionaba. ¿Alguien sabe tal vez cuál es el resultado de esa disputa entre los dos científicos, Nikola Tesla y Edison? ¿Alguien vio tal vez algún video, algún documental? ¿No? Ya. Bueno, fácil, ¿no? Eh, la energía eléctrica que estamos utilizando en nuestras tomacorrientes viene en corriente alterna, entre Oruro y La Paz, por lo menos hasta el momento, se está utilizando. Y desde esa época se transporta en corriente alterna. ¿Quién tuvo razón? Nikola Tesla, ¿no? A raíz de esas divergencias han tenido problemas y resultaron ser al final enemigos a muerte esos dos, ¿no? Caballeros. Por eso decidieron la guerra de las corrientes, ¿no? De cualquier forma, el final de la historia tampoco es una de las más ah, buenas, digamos, ¿no? No como las novelas, siempre tienen un buen final. Lamentablemente, no tienen un buen final, ¿no? Podemos hablar un poquito más de eso, informarnos también a través de los videos que hay en YouTube, ¿no? Abundante video. Pero en esta parte, eh, en lo de las corrientes eléctricas, tuvo razón Nikola Tesla. En honor a ese mérito, su apellido lleva la unidad de medida del campo magnético, ¿no? El apellido de Nikola Tesla. Su equivalente es esta otra unidad, el Weber sobre metro cuadrado, el apellido de otro científico, Max Weber, ¿ya? Sobre metro cuadrado. ¿Por qué esta unidad? Vamos a ver más adelante un poquito. Bueno, esta fórmula entonces, que la vamos a aplicar después para resolver ejercicios, nos permite calcular el campo magnético. Como siempre, la ciencia sigue avanzando, no se detiene y aparece un nuevo científico de apellido Ampère, ¿no? Otro francés, André-Marie Ampère, nos proporciona un segundo método de cálculo de campo magnético. Más sencillo, menos complejo, etc. ¿Recuerdan lo que hizo Coulomb y lo que hizo Gauss? Algo parecido, ¿no? Gauss, otro genio matemático, proporciona un método más sencillo de cálculo. En este caso, igual, la historia se repite. André-Marie Ampère dice, yo tengo una fórmula donde podemos calcular de manera más sencilla el campo magnético. Pero, como todo lo que es más sencillo, tiene cierta restricción. Solo se puede aplicar para conductores que poseen alta simetría. Igual que Gauss, ¿no? Para conductores que transportan corriente que tengan alta simetría. Ese es el caso de un cilindro, por ejemplo. ¿Mm?
Ahí utilizamos la ley de Ampère y es una expresión más sencilla para resolver y obtener lo mismo, el campo magnético. Aunque como todo, les decía, todo lo que es sencillo adolece algunas veces de ciertas cualidades. Por ejemplo, no nos va a dar la dirección del campo magnético. Nosotros con la regla empírica podremos determinar, pero la fórmula por sí misma no nos ha de dar la dirección, a diferencia de la ley de Biot-Savart, que sí nos da la dirección, ¿no? ¿Qué dice en su fórmula? Aquí tienen ustedes, en esta parte inferior de color amarillo otra vez, ¿no? Dice, el campo magnético tangencial alrededor de una trayectoria cesada, esto no es un rectángulo, por si acaso es un círculo, alrededor de una trayectoria cesada, el círculo en la integral me indica que es una trayectoria cesada, ¿no? Es igual, dice, a la corriente neta encesada multiplicada por la permeabilidad del medio. Nosotros sabemos por el anterior capítulo que la corriente también se puede expresar en esta forma. La integral de la densidad de corriente por diferencial de superficie. ¿No es cierto? Este método entonces es más sencillo que el de Biot-Savart presentado por los autores para el cálculo de campo magnético. No solamente sirve para calcular campo magnético, puede ser al revés también, ¿no? Si tengo el valor del campo y quiero saber qué corriente provoca ese campo magnético, únicamente despejamos acá la corriente, ¿no? Conocido el campo magnético. O al revés, en este caso estamos mencionando, ¿no? Conociendo la corriente que circula por el conductor, puedo calcular el campo, ¿verdad? Ya, estas dos fórmulas propuestas por estos tres científicos ah, sirven para cualquier tipo de medio, para cualquier tipo de medio. Bueno, son dos métodos, ¿no? Hay un par más, pero suficiente para nosotros esto. Hay un par más. Les decía que las dos fórmulas me sirven para cualquier tipo de medio, con el siguiente cambio. Habíamos mencionado que mu, este símbolo griego mu, es la permeabilidad del medio o de un material magnético, donde estamos calculando campo. Si fuesen diferentes materiales, la relación para diferenciar a esos diferentes materiales está acá. La permeabilidad de un material, de un determinado material magnético es igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por la permeabilidad relativa. La unidad, el Weber sobre amperio, ¿no? Y cada uno de los elementos de la de Biot-Savart están descritos acá. Este resumen también les voy a proporcionar. Cada elemento está descrito, ¿no? Como el campo magnético, la permeabilidad, etcétera, ¿no? Un detalle un poco más ampliado de lo que es la fórmula, ¿no? La unidad de la permeabilidad, por ejemplo, Weber sobre amper por metro, ¿no? La unidad. Algunos datos, por ejemplo, la permeabilidad del agua, bueno, del agua o del aire en este caso es aproximadamente 1.000, etcétera, ¿no? Del acero entre 5.000 y 10.000. Entre 5.000 y 10.000. Miren en esta fórmula en la parte superior. Si utilizan como transporte de campo magnético al hierro, este valor mu lo va a aumentar entre 5.000 a 10.000 veces más ese valor inicial. Si es solo el vacío o el aire, que es aproximadamente 1, va a permanecer con un valor menor, ¿no? Respecto del hierro. Mu sub 0 son valores aproximados estos, ¿no? Cercanos al 1. La del vacío es prácticamente 1. La del aire, poquito más de 1. ¿No? La relativa, pero miren, la relativa en el caso del acero o del hierro es 5.000 a 10.000 veces más. Es el valor que aumenta la magnitud del campo magnético, ¿no? Esta expresión sirve para las dos fórmulas, tanto para la ley de Biot-Savart como para la de André-Marie Ampère, la ley de Ampère, ¿no? Y lo mismo, para las dos fórmulas podemos introducir estos cambios. La corriente eléctrica no es solo atribución de un conductor que transporte corriente.
¿no? Podría ser este hilo, donde el radio es despreciable de su longitud. Estamos hablando de la densidad lineal de corriente, esto. La corriente podría estar en una lámina de cobre, por ejemplo, fluyendo. Estamos hablando de la densidad de corriente superficial. O podría ser por un cilindro macizo cuyo radio no es despreciable respecto de su longitud, y estamos hablando de la densidad de corriente volumétrica. Cualquiera de estas configuraciones que transportan corriente se les puede emplear tanto para la ley de Biot-Savart como para la ley de Ampère, ¿no? Esos dos métodos sirven para cualquiera de estas configuraciones de densidades de corriente. ¿De acuerdo? Lo más importante hasta ahí. ¿Alguna pregunta tal vez? Claro, se puede hacer ya una extensión, ¿no? Si aplicamos el teorema de Stokes a la ley de Ampère, vamos a tener la forma diferencial de la ley de Ampère precisamente, que es un producto vectorial de su campo igual a la densidad de corriente, ¿no? Vamos a tener esa característica ya ampliada de la misma ley de Ampère, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá? Podemos hacer una pequeña eh, para lo siguiente. Este fenómeno, y con esto finalizamos esta primera parte, es el flujo magnético. Nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Que el campo magnético está presente junto con sus líneas. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuántas líneas de campo magnético atraviesan este trozo de superficie que estoy demarcando. La superficie tiene que ser, puede ser abierta o cerrada, no hay ningún problema, ¿no? Quisiéramos saber cuántas líneas de flujo de campo magnético están atravesando esta superficie. La superficie puede ser un rectángulo cuadrado, puede ser una superficie amorfa, no hay problema. De cualquier forma, al ser una superficie que no tenga forma regular, podríamos decir, se puede utilizar esta expresión de integración de área. El flujo que atraviesa una determinada superficie, es decir, cuántas líneas atraviesan una superficie, se lo obtiene a través del producto escalar, esta vez, del campo magnético por el vector superficie. Para tener la totalidad de las líneas, que habría que hacer, integrar esa área, ¿no? En este caso, una área curva es esta, ¿no? Su unidad de medida, como se puede ver, es el Weber. Weber. Es la unidad de medida del flujo magnético en el sistema internacional. ¿Ya? Bueno, con esto más estaríamos finalizando esta primera parte. Si tuviesen alguna consulta, vamos a pasar a la segunda parte, que ya son los efectos que ocurren ya con la presencia, contando con la presencia de un campo magnético. Ya lo damos por supuesto que hay un campo magnético en determinada región y vemos los efectos. Ampliamos el concepto para ver qué efectos tiene sobre una carga, sobre un alambre, sobre una bobina, etcétera. ¿Ya? Eh, Probablemente recuerden ustedes, los que estén en sala, probablemente recuerden qué pasaba cuando se introducía una carga dentro de un campo eléctrico. Eh, Inmediatamente ingrese una carga dentro de un campo eléctrico, lo que vimos en el primer capítulo. Este experimenta una fuerza, la denominada fuerza de Coulomb, que lo puede repeler o atraer, ¿no es cierto? Dependiendo de la polaridad. Y al ingresar, en función de la posición que ingrese también respecto del campo eléctrico, la trayectoria que describe una partícula cargada dentro de un campo eléctrico puede ser, ¿qué trayectoria describe? ¿Alguien tal vez nos puede aclarar? ¿Qué trayectoria describe una partícula dentro de un campo eléctrico? Alguien que esté en sala y atento. Puede. Adelante, Edson. Perpendicular, Inge, a 90 grados. ¿Puede ser? ¿Qué trayectoria describiría? 90 grados, digamos. O paralela, digamos, ¿no?
El ingreso de una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. Una trayectoria circular, ¿no? En campo eléctrico inicialmente, Edgar. Lo que pasamos en los 3 primeros capítulos. ¿Recuerdan? En campo eléctrico, una carga dentro de un campo eléctrico provocaba que la partícula cargada se mueva en forma parabólica o rectilínea. ¿No es cierto, Edgar? Parabólica. Claro. Puede ser parabólica si ingresa a 90 grados o si ingresa a 0 o 180 grados rectilíneo. ¿No es cierto? Eso en un campo eléctrico, una carga en un campo eléctrico. A diferencia de aquello, gracias Edgar, a diferencia de aquello, una carga, su primer requisito es que tiene que ingresar con cierta velocidad respecto de un campo magnético. Aquí está, miren. La carga está ingresando, una carga Q positiva, esta, de color plomo, está ingresando con cierta velocidad. Ese es el prerequisito además. Al ingresar con esta velocidad dentro de un campo magnético, el campo magnético está saliendo de la pantalla. Un puntito vemos, la punta del vector. Aquí está el campo magnético. En toda esta región está saliendo. Además es uniforme, está equidistante estas líneas, ¿no? Al ingresar perpendicularmente a esas líneas el campo o la carga, describe como se puede ver, y lo estaba adelantando ya Josué, describe cómo se puede ver una trayectoria circular. ¿Ya? En concreto, en campo eléctrico podía describir una trayectoria, dependiendo del ángulo de ingreso, ¿no? Puede describir una trayectoria parabólica o rectilínea. En movimiento circular, dependiendo del ángulo de ingreso, si es perpendicular al campo, esta describe una trayectoria circular. Circular. ¿Cómo determinamos ahora o qué es lo que provoca que esta partícula describa una trayectoria circular? La denominada fuerza normal. ¿Recuerdan? En física o no han visto la fuerza normal. Nosotros estamos girando alrededor del Sol debido a la fuerza normal, que es una fuerza gravitatoria, nos está atrayendo hacia el Sol por las grandes masas que tenemos, ¿no? Y es ahí de eso estamos girando en forma elíptica alrededor del Sol. Es una elipse, ¿no? Entonces hay la presencia de una fuerza normal y esa fuerza de color verde que podemos ver acá está dirigida hacia el centro precisamente de la trayectoria circular. ¿Cómo calculamos esa fuerza? Aquí está la fórmula, ya lo han hecho los científicos, ¿no? Dice, la fuerza magnética tiene un sentido tal que resulta del producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Claro, multiplicado por la magnitud de la carga también, ¿no? Que está involucrada. Esa fuerza experimenta la carga. Al ser una fuerza normal, entonces describe una trayectoria circular, ¿no? Cuando ingresan a 90 grados. Seguramente ya están recordando, si el movimiento es circular, todo lo que he aprendido en física 1 del movimiento circular, ahora tengo que actualizar esos conceptos. Y por supuesto, ¿no? Nosotros podemos ya describir acá algunos términos que corresponden al desplazamiento angular de la carga, ¿no? Términos como, por ejemplo, y ya están deducidos acá, se pueden demostrarlos de dónde se ha obtenido, términos como, por ejemplo, el radio de la trayectoria circular, R, radio de la trayectoria circular. El periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo en el que completa una vuelta una partícula cargada. La velocidad tangencial. Miren, todos están en términos de magnitudes magnéticas. Campo magnético, velocidad, etcétera, ¿no? Velocidad tangencial. ¿Con qué velocidad angular está dando vueltas? ¿No? ¿Con qué frecuencia? Etcétera,
etcétera. Todo lo que hemos aprendido en física 1 respecto del movimiento circular, ahora se actualiza acá, en función de términos, en este caso magnéticos también, ¿no? Como es el campo magnético, ¿no? Entonces hay que desempolvar, ¿no? Nuestros formularios de movimiento circular. Ampliamos el concepto. Bueno, acá tenemos, miren, lo siguiente. Un conductor eléctrico ahora, ya no es una partícula pequeñita, una sola, un electrón, un protón podría ser, ¿no? Ya no es eso. Ahora son millones de electrones que están fluyendo por este conductor. Y el movimiento de ese conductor, el movimiento de la carga que es hacia la izquierda, puede ser interpretada como una corriente, ¿sí o no? Claro, millones de cargas se están moviendo hacia la izquierda dentro del conductor, eso es para mí corriente eléctrica. Movimiento de carga es corriente, ¿no? Si tomamos un diferencial de longitud, es decir, un trozo pequeñito por acá, uno delgadito, y voy a tener entonces que en este trozo pequeño voy a tener un diferencial de longitud, ¿no? Este es mi diferencial de longitud y es un vector. Asociado con esta corriente, que puede ser constante con una letra I mayúscula, asociado con esta corriente, y multiplicado vectorialmente por el campo magnético, precisamente nos da como resultado la dirección, magnitud y sentido de la fuerza magnética. Esto para un conductor. Y resulta que esa misma fuerza, aquí está ya identificada. Producto vectorial de estos dos elementos me da acá esta que es la fuerza magnética. Y resulta que si tomo diferenciales de longitud en todos, en cualquiera de las partes del conductor, voy a tener estas fuerzas magnéticas en cualquier lugar del conductor. Lo que va a provocar que el conductor dentro del campo magnético, el campo magnético, fíjense, está hacia arriba. Este es el campo magnético, está hacia arriba. La velocidad o la corriente está hacia la izquierda. Producto vectorial de esos dos me da la fuerza magnética que está de color celeste. Esta fuerza va a provocar que el conductor se desplace linealmente. Vean la diferencia. Una partícula cargada en un campo magnético describe trayectoria circular. Millones de partículas cargadas moviéndose por un conductor provoca que aparezca una fuerza magnética y esa fuerza magnética va a tender a deslizar linealmente al conductor. ¿Cuánto es el valor de esa fuerza? Aquí está precisamente. ¿No? Ahí está precisamente. A ver, lo vamos a enmarcar. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación, ¿no? Que nos permite calcular la magnitud de esa fuerza magnética. Esta es la medida en Newton, como siempre sabemos, ¿no? Muy bien. Continuamos el análisis. Ya fue en una partícula, ya fue en un alambre. ¿Qué pasa si es una espira? ¿Qué es una espira? Alguien tal vez sabe tal vez qué es una espira, qué es una bobina, qué es un solenoide, un toroide. Una espira, una bobina, un solenoide, un toroide. Esos 4 dispositivos son los que me permiten generar campo magnético. Y al mismo tiempo, claro, haciendo circular corriente por ellos, ¿no? Generan un campo magnético y ese campo magnético pueden almacenar ellos. Lo almacenan y ahí tenemos una energía de origen magnético, ¿no? Ya. La espira. La espira es un circuito cerrado, podríamos decir, ¿no? Miren, alambre de cobre recto, acá. Otra vez alambre de cobre, eso va a ser el largo de la espira. Esto es el largo de la espira y esto que estoy dibujando es el ancho de la espira, ¿no? Es un circuito cerrado, entonces, también la espira, ¿no?
Y hago circular corriente por esta espira. La espira es un circuito cerrado en esta parte. Hago circular corriente eléctrica. Esa corriente está manifestándose acá, miren. Está ingresando por acá y está saliendo por acá. La corriente. ¿Mm? A esta espira por la que circula corriente, le sumerjo o lo baño o lo coloco dentro de un campo magnético, este de color azul, un vector campo magnético. ¿No? Corriente hago circular por la espira y lo meto dentro de un campo magnético que tiene esta dirección, hacia la derecha, por decir algo. La interacción de esas dos me ha de provocar la fuerza magnética, esta. En el lado izquierdo está hacia arriba y en el lado derecho está hacia abajo. Suponiendo que la espira está sobre un eje, a ver, vamos, ya no haremos como vector esto. Suponiendo que la espira está sujeta mecánicamente a un eje central, este par de fuerzas que tenemos equidistantes de la parte central donde está fijada la espira, ¿qué va a provocar este par de fuerzas? Aquí tenemos un corte transversal del sector de alambre de la izquierda, la fuerza está hacia arriba. Del sector de alambre de la derecha, la fuerza está hacia abajo, como se puede ver, ¿no? Esto estamos viendo, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. En una posición inclinada de la espira está teniendo esta forma, ¿no? A ver, no está exactamente en su lugar. Esto es. Ahí está. ¿Qué está provocando ese par de fuerzas? Alguien tal vez nos puede decir. Ese par de fuerzas en la espira. Adelante, Edgar. Una El rotación. momento. ¿Qué tipo de movimiento le va a provocar a la espira? Si está fijada, digamos en este eje de color verde central, en B está fija la espira, aquí está fija la espira. Una rotación. Una, Rotación. claro que sí, Edgar. ¿Ah? Si está fija la espira acá y este par de fuerzas presentes, va a provocar que la espira empiece a rotar. ¿Horario o antihorario, Edgar? Completaremos el milagro. Horario. Correcto. Esto, si es fijo B, va a tender a girarlo en sentido horario. El científico que ha descubierto esto, Michael Faraday había sido. Ha debido gritar eureka ese momento, ¿no? Eureka es una expresión de grito de júbilo. He descubierto algo importante. Ha debido gritar así, ¿no? Michael Faraday. ¿Qué había descubierto? El principio de funcionamiento de un espira girando dentro de un campo, de un motor eléctrico. Fíjense, semejante invento, ¿no? Ahora sí sabemos cómo funciona, desde el punto de vista eléctrico, un motor eléctrico. Nosotros vemos un motor que está rotando en sentido antihorario, horario en este caso. Yo puedo hacer de que rote en sentido antihorario, cambiando el sentido de la corriente nada más, y este va a rotar en sentido antihorario. Los eléctricos, los que sabemos esta parte eh, de la electricidad, podemos fácilmente, ¿no? Cambiar el sentido de rotación. Alguien que no sabe dirá, pero has comprado un motor que gira en sentido horario, tenía que ser antihorario, por favor, anda a cambiarlo. Simple, ¿no? Un destornillador, abras la bornera y cambias el sentido de la corriente y listo. O el suministro le cambias de polos y ya está. Gira en sentido contrario, ¿no? Les decía que he debido echar un grito de júbilo, ¿no? Porque ha descubierto el motor eléctrico. ¿Cuántos motores hay en una industria? Decenas, cientos de motores. Es más, no podemos concebir una industria sin motores. ¿Cierto? Todo lo que es robótica utiliza los servomotores, motores que controlan su velocidad. ¿Mm? Tremendo descubrimiento, ¿no? Eureka debido gritar en su momento, ¿no?
Quiero que rote con más velocidad. Suministre más corriente. No puedo suministrar más corriente. Aumente el número de espiras. Que no sea ya una vueltita, que sea una bobina, que sea 100 vueltas o 200 vueltas. Voy a tener más fuerza, mayor rotación. ¿No es cierto? Cambie sentido de giro, cambie la polaridad de la corriente, nada más. Y el motor va a empezar a girar en sentido antihorario, ¿no? Como en nuestro caso. Semejante descubrimiento, ¿no? Ya. Claro, seguramente se hubiese hecho millonario Faraday si él vendía sus propios motores, ¿no? Pero vendían sus licencias, sus patentes, ellos eran científicos, no eran comerciantes, ¿no? Descubrían algo bueno, lo vendían su patente y otro explotaba. Hasta ahora mismo, ¿no? Los alemanes, los motores Siemens, en su momento, un negociante de artículos eléctricos de apellido Siemens, ¿m? Multimillonario por vender equipo eléctrico. Y hasta ahora sus descendientes siguen fabricando los motores Siemens, ¿no? Ya son más de 200 años, casi 200 años en algunos casos. ¿M? Ya, el resto, el fenómeno físico es el resto. Un objeto que está rotando, ¿puedo calcular su torque? Claro, aquí está. ¿Cómo lo calculamos el torque? Como el producto vectorial del brazo de la fuerza por la fuerza. El brazo de la fuerza ha de ser desde, seguramente, el eje de rotación hasta precisamente donde está la fuerza, ¿no? Podría estar ahí. Este es el brazo aéreo. La fuerza está hacia abajo, ¿no? Y tenemos un torque. Podemos calcular un torque. De esta forma, lado por lado, puedo calcular, ¿no? Para tener el torque. O puedo calcular, como se puede ver en esta otra diapositiva, utilizando un concepto que me hace más sencillo calcular torque. El denominado momento magnético. Aquí está. ¿A qué es igual el momento magnético? Representado por la letra M y es un vector. Es el producto de la corriente por el ancho de la espira, por su largo, y este vector tiene dirección normal. Si multiplicamos al momento magnético por el campo magnético en forma vectorial, como producto vectorial, voy a tener el torque. Dos formas de cálculo del torque que se genera al rotar la espira o la bobina, ¿no? Puedo completar el milagro, ¿no? Como el torque es una cantidad de desplazamiento, podría saber cuál es el trabajo que se está desarrollando al rotar la espira. Ya voy a tener trabajo que se desarrolla al rotar la espira. Si ese trabajo lo evalúa en el tiempo, ¿qué voy a tener? Potencia. Y esa es la potencia del motor. El trabajo es completo, ¿no? La potencia del motor eléctrico. Tenemos ya toda la herramienta para poder hacer eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta tal vez hasta acá? ¿Alguna consulta? Probablemente se hayan preguntado, ¿cómo es que una barra de hierro común y corriente se convierte en imán? O al revés, ¿cómo una barra o un imán permanente lo puedo convertir en una simple barra de hierro? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Un imán atrae metales. Hay un campo y una fuerza. Una barra de hierro no ha de atraer metales, no hay nada de ese fenómeno, ¿no es cierto? En su estado natural ocurre esto. Dentro del micromundo atómico de una barra de hierro, tenemos dipolos magnéticos también denominadas dominios. Son dominios. Dominios que, como ven ustedes, están desordenados. Su orden es aleatorio, es decir, están algunos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, etc. Este es un trozo de hierro que tiene sus dominios desordenados. No atrae ningún metal, no hay fuerza magnética, no hay campo magnético. Es más, ¿no? Se anulan, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, a ver, aquí está un hito. Podemos ver esto. Este es el sentido de
de la línea de campo que genera la corriente, el flujo de carga, este está a la derecha, este está a la izquierda. Y miren, se está anulando, ¿no? Esos vectores campo magnético se están anulando, ¿no? Es desordenado. Algunos están hacia abajo, miren. Otro está más hacia arriba. Acá podemos identificar este, por ejemplo. O estos dos, ¿no? Se están anulando. Este es un trozo de yeso que no genera campo ni tampoco atrae ningún metal. ¿Qué hacemos para que se convierta en un imán? Otra vez en el micromundo atómico. Hay que ordenar estos dominios. Que todas las flechitas estén apuntando en un solo sentido. Y eso es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Miren, eso se ha logrado. Que el campo magnético, los vectores campo magnético en cada dominio estén apuntando en la misma dirección. Por lo menos todos tengan el mismo sentido. Aunque quizá la dirección varíe un poco. ¿Mm? Y este sí ya es un imán permanente. Se han ordenado sus dominios. No vemos esto a simple vista. Lo único que vemos es el yeso, ¿no? Y este ya está generando un campo magnético. Es decir, ya es un imán permanente. Genera un campo magnético que aparentemente este ha de ser el polo norte, este es el polo sur e internamente se está cerrando. Este campo magnético genera una fuerza magnética y esa fuerza es lo que atrae los metales. ¿Cómo se ha ordenado? Simplemente a este trozo de yeso se le ha sometido a un campo magnético externo, intenso, fuerte, de tal modo que todos esos dominios se han ordenado en esta forma. ¿Ya? Y este ya es un imán permanente. Cualquier trozo de yeso podemos convertirlo en imán, sometiéndolo a un campo magnético intenso. Nada más. ¿Cómo logramos que este que es un imán deje de ser imán y sea una simple barra de yeso? Es decir, ¿cómo desordenamos los dominios? Alguien dirá, metemos un campo magnético de sentido contrario. No, lo único que vamos a lograr es que el campo magnético cambie de sentido. Va a seguir siendo un imán. La única forma de alterar estos dominios es a través de el sometimiento a una alta temperatura. Los químicos saben bien eso. Si calentamos un trozo de hierro al rojo vivo, si ustedes gustan, o menos tal vez, se van a desordenar todos sus dominios. Sus dipolos eléctricos magnéticos van a estar en un total desorden, de tal modo que este se convierte en una simple barra de hierro, ¿no? Así de simple es la transformación. También los golpes bruscos. Lo hacemos caer o lo tiramos a esta trozo de hierro con fuerza, nos vamos a provocar que sus dominios se desordenen también, ¿no? Es una forma cruel, digamos, de desordenar sus dominios, ¿no? Quizá sin romperlos sería calentarlos, ¿no? Someterlos a temperatura. Sus aplicaciones ahora. Bueno, y aquí tenemos un complemento más, solo les muestro, de cómo podemos magnetizar, se llama, ¿no? Convertir un trozo de yeso en un imán permanente y al ordenar sus dominios o magnetizar el trozo de yeso, ocurre este ciclo denominado el ciclo de histéresis. Los eléctricos lo van a estudiar con más profundidad esto, ¿no? Eléctricos, electrónicos, electromecánicos. Hay una materia más donde se estudia más profundamente esto de magnetizar un determinado material, ¿no? A través de la curva de histéresis, dicen, ¿no? O el efecto histéresis, dicen también. Bueno, hay algunas otras características también. Lo que nos interesa a nosotros. Nuevo término que hemos aprendido, cómo generarlo, cómo calcularlo, campo magnético. ¿Dónde se está aplicando? Prácticamente en todo lo que es la tecnología está, ¿no? Para empezar, esto que ya seguramente ya conocen. Famoso motor eléctrico, ¿no? Ya saben cómo está funcionando ahí adentro. Una vista parcial interna, ahí está. Estas son las bobinas que tienen forma cuadrada. Esto que parecen barras rectas son los alambres de cobre. Los que proporcionan el campo magnético son estos imanes permanentes, que dice su nombre, estator magnético, dice es lo que no se mueve, estator. El rotor es lo que está moviendo, rotando en el centro, ¿no? Junto con el eje.
Entonces el estator, que son los imanes permanentes, que generan el campo y lo bañan en realidad a la bobina dentro de ese campo magnético, lo que provoca la rotación en este motor, ¿no? Entonces este motor por fuera y este motor por dentro, ¿no? En tecnología. En medicina, miren, este aparato, ¿no? Alguna vez tal vez alguien han visto a sus papás, etcétera, o ustedes tal vez. Este se llama el equipo de resonador magnético. Resonador magnético que tenemos en Oruro también ha llegado, ¿no? En los hospitales privados ha llegado. Estatal también ya tiene, creo, de tercer nivel, ¿no? Sí, ya tiene. Mm, ¿Cuál es el objetivo de este resonador magnético? Sacar imágenes. Ya no es como el rayos X, ¿no? Ya no es el disparo de ondas denominadas rayos X. Ahora es la generación, a través de la generación de campo magnético resonado, podemos sacar imágenes del cerebro, por ejemplo, sin abrirlo, ¿no? Así como hacemos de los huesos por rayos X, igual del cerebro. No es un hueso, pero es un órgano del cual podemos sacar placa por placa, ¿no? ¿Qué está pasando con el cerebro? Un famoso resonador magnético. ¿No? De cualquier parte del cuerpo también, ¿no es cierto? Son los equipos de resonancia magnética nuclear. En el orden del núcleo ocurren esos fenómenos, ¿no? De hecho, hay terapias, la magnetoterapia, por ejemplo, es una ciencia que está estudiando cómo curar ciertas enfermedades a través del magnetismo. Nuestros ancestros ya lo hacían también, ¿no? Ya lo hacían con la piedra, famosa piedra magnetita, los famosos aritos, las manillas metálicas, ¿no? Aprovechaban los fenómenos magnéticos. Y uno que está presente siempre en nuestro planeta, el campo magnético terrestre. En alguna vez les he preguntado esto, ya no les voy a dar trabajos, les dije, ¿no? Después del segundo parcial ya no les doy trabajo de investigación, pero si gustan, hacen por curiosidad. Igual tiene puntitos también, ¿no? ¿Cómo se origina el campo magnético terrestre? De hecho, hay un campo magnético terrestre alrededor del planeta que nos está protegiendo contra partículas nocivas que vienen del mismo Sol, las partículas alfa, por ejemplo, ¿no? Que si estas lograsen penetrar a nuestro planeta, quizá podríamos extinguirnos. Había que averiguar por qué, ¿no es cierto? Una investigación. ¿Cómo se genera? Nuestro planeta en realidad es un gigantesco imán. ¿Cómo se origina ese campo magnético? ¿Será igual al fenómeno que hemos descrito? ¿Cómo será? ¿Qué pasaría con nuestro planeta si no hay el campo magnético terrestre? ¿Qué ocurriría con nuestro planeta si hubiese una inversión de polos? De hecho, existe la inversión de polos, dice, ¿no? ¿Cada qué tiempo? ¿Nos extinguiremos en el proceso de inversión de polos? Hay varias preguntas, ¿no? Respecto del campo magnético terrestre. Y ni hablar de los equipos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes antes la cinta magnética de audio, los VHS, cinta magnética? Ahí se guardaba información, ¿no? Los famosos discos, cintas. Todavía ahora se sigue utilizando eso, el detector de metales en un aeropuerto. Nos hacen pasar por una puerta a todos, ¿no? No tenemos que llevar armas de yeso ni cortopunzante, ¿no? Un cuchillo, por ejemplo. Nos hacen pasar un detector de metales. Porque vamos a estar encerrados en el avión, ¿no? Entonces todos tienen que entrar, en otras palabras, desarmados. ¿No es cierto? Nuestro equipaje, todos revisan. El detector de metales funciona precisamente en base a, a la variación del campo magnético. En cuanto dispositivos detectan que hay una variación de campo magnético provocado por la presencia de un metal, inmediatamente es revisión. Estás llevando algún metal, algún material peligroso. Revisión urgente, así es, ¿no? Claro, el metal altera el campo magnético, lo sube en valor. Y esa subida de campo magnético es detectada por un sensor y suena la alarma. Revisión, estás llevando algo de metal. O déjalo, o descargarlo, o quédate en el aeropuerto. Así es, ¿no? Y así hay varios usos del campo magnético. Por ejemplo, el tren de levitación magnética. Tenemos un par de minutitos más y finalizamos con esto. ¿Cómo funciona el tren de levitación magnética? Hay muchas más aplicaciones, ¿no? Nos concierne esto porque esto está actualmente funcionando.
Miren, este es un tren asiático, como siempre, ¿no? Los asiáticos, adelantados en todo. Este es un tren denominado maglev. Quiere decir que está levitado magnéticamente. Maglev, el tren más veloz del mundo. Está alcanzando ya los 800 kilómetros por hora actualmente, ¿no? Imagínense, en este tren podríamos llegar en 4 minutos a La Paz, ¿no? O más bien en 25 minutos. Son 2 horas, ¿no es cierto? O 3 horas, digamos 4 horas para hacerlo. 800 kilómetros por hora. eh, si son 200 kilómetros, llegaríamos en más o menos en un cuarto de hora, ¿no? Mm, unos 15 minutos significaría eso, ¿no? Entre Oruro y La Paz, a esas velocidades. ¿Cómo funciona esto? Nada del otro mundo, ya van a ver. Am, ya no tienes ruedas, este tren, ¿no? La riel simplemente, claro que sigue siendo recta, son una especie de carriles, guías simplemente, no tienes ruedas, se le suministra, por decir algo, aquí le vamos a anotar a ver, a las rieles se genera un campo magnético y se les suministra que sea al extremo norte de un gigantesco imán. A la base del ferrocarril lo mismo que sea norte. ¿Qué pasa con dos polos, polos iguales? ¿Alguna vez han debido juntar dos fichitas que tienen polos iguales de ajedrez, que tiene base, en la base tiene un imán? Hay algunas fichitas que no se unen. Claro, son polos iguales. Pero es una fuerza pequeñita, ¿no? Se siente, pero esa fuerza. Pero imagínense, multipliquen por millones de veces esa fuerza entre la base del ferrocarril y la riel. Va a provocar que la riel levite. Hay una gran fuerza magnética que levanta las toneladas de peso del tren, del pasajero y de su equipaje o de la carga que esté transportando. Lo levita. Está suspendido en el aire, básicamente en un colchón de aire está. Ya no tiene ruedas, nada, y está flotando en el espacio del ferrocarril. Póngale una turbina atrás. Claro, ya no hay usamiento, ya no hay nada que impide que se mueva. Por eso alcanzan velocidades impresionantes, ¿no? Pero ¿qué provoca que haya esa gran fuerza magnética? Seguramente para que haya esa gran fuerza magnética que logre levitar esas toneladas de peso del ferrocarril y sea permanente además, ha de ser generado por un gran campo magnético y por una gran corriente eléctrica. La corriente es la que genera el campo y luego la fuerza, ¿ah? Esa gran corriente, que deben ser miles de amperes, tiene que circular por un conductor especial y circula por los denominados superconductores, lo que hemos aprendido, ¿no? Un superconductor existe, se lo ha descubierto hace más de 100 años, han investigado esa parte, un superconductor, ¿no? ¿Cuánta corriente se puede introducir a un superconductor? Infinita. Gran cantidad de corriente y esta no va a calentar nada, porque además está trabajando a temperaturas bajas. Una gran corriente genera un gran campo magnético. Ese gran campo magnético genera una fuerza magnética y eso provoca que levite el campo, levite el tren. Por eso es el tren de levitación magnética, maglev, llaman, ¿no? Maglev. ¿Cuál es el origen de todo? Esta gran corriente. Esa gran corriente debe estar circulando por un superconductor. Listo. Así de simple, ¿no? Así funciona esto. Y claro, ustedes van a encontrar abundante información como lo que tenemos acá. Es todas unas diapositivas que nos está explicando, ¿no? Cuáles son las características de la superconductividad, los tipos de bobinas que tienen, los superconductores, el proceso, el efecto Meissner que está presente allí, su sistema de propulsión, es un motor lineal, dice. Aquí me está indicando cómo está levitando sobre las rieles y el ferrocarril, ¿no? Que tiene una especie de, como una grampa, ¿no? En C. Cómo se consigue el proceso de levitación. Abundante información ustedes encuentran en internet, ¿no? Ahí está.
El superconductor en físico. El fenómeno físico de la superconductividad en el conductor. Ahí están los campos eléctricos, magnéticos, etcétera, ¿no? Y finalmente un esquema de cómo es que se genera, ¿no? Miren, había sido corriente alterna. Se suministra corriente alterna. Ha de generar un flujo, ¿no? Esa corriente genera un determinado campo magnético, ese campo, un determinado polo. Si los polos son iguales, va a haber una repulsión entre ellos. Y esa repulsión provoca que haya la levitación, ¿no? Listo. Así es, ¿no? Muchas más aplicaciones